Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Cereales, la hora de los cereales. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de los cereales. Una de las personas que ve Metabolismo TV nos escribe con esta pregunta. Nos pregunta, ¿qué cereales debo consumir? Yo quiero contestarla. Pero antes de contestarla, quiero decir que todos los cereales ayudan a engordar. Pero también quiero decir que la gente está acostumbrada a la idea de que cuando uno se pone a dieta, uno debe no comer esto o no comer lo otro. Yo no creo en las dietas. Yo creo en los estilos de vida. Si usted lee el libro El Poder del Metabolismo, se va a dar cuenta de que estoy explicando de que la dieta 2x1 o la dieta 3x1 que se explica en el libro El Poder del Metabolismo es un estilo de vida. Un estilo de vida, algo que no le prohíbe a usted nada. De hecho, yo no creo en las prohibiciones. Todos los cereales tienen la tendencia a engordar. Por lo tanto, la contestación a la pregunta, ¿qué cereales debo consumir?, va a depender de qué es lo que usted quiere lograr con su cuerpo. Si usted tiene un cuerpo en muy buen estado, que no está sobrepeso, que no tiene exceso de grasa, si usted tiene un cuerpo atlético, si usted está contento con el tamaño de su cuerpo, pues usted puede usar cualquier cereal que usted quiera utilizar. Todos son buenos. Claro, hay unos cereales que son mejores que otros, porque los cereales que contengan más fibra van a ser mejores que los que están más refinados y contienen menos fibra. Por lo tanto, si yo no tuviera sobrepeso o tendencia a engordar, como en el caso mío, yo padezco de metabolismo lento y muchas de las personas que están viendo Metabolismo TV también padecen de metabolismo lento. Para una persona que tiene metabolismo lento como yo o como a lo mejor usted, que quiera adelgazar unas libritas o unos kilitos, pues no le convienen mucho los cereales, porque los cereales no le van a ayudar a adelgazar. Fíjense, las reses, los cerdos, las gallinas, todos esos animalitos se crían, se hacen crecer con cereales. De ahí usted tiene que poder distinguir que los cereales, como son almidones, se convierten en glucosa. Al convertirse en glucosa, obligan al cuerpo a producir insulina y usted va a engordar. O va a tener tendencia a engordar. Claro, si usted es atlético, si usted hace ejercicio, si no tiene sobrepeso y si no es diabético, pues usted puede comer cereales, no tiene ningún problema. Por supuesto, no los puede abusar, porque si los abusa, le va a pasar como la res, o como el cerdo, o como la gallina. Va a engordar con los cereales. Pero a la hora de contestar la pregunta, usted puede utilizar cualquier cereal que usted crea. Si tiene fibra, mejor. Ahora, vamos a ver, aquellas personas que ven Metabolismo TV, muchas veces son personas que quieren adelgazar, que quieren quitarle grasa excesiva a su cuerpo. Para el tema de adelgazar y subir el metabolismo, los cereales no son de gran ayuda. Pero si usted tuviera que utilizar alguno, pues ya sabe que va a utilizar uno que tenga más fibra. Entonces, voy a ver aquí unos ejemplos de distintos cereales que hay disponibles en el mercado. Por ejemplo, fíjese, por aquí tiene, estas son las famosas sucaritas, o sucaritas de maíz. O sea, que son, básicamente, estos muchas veces engañan a la gente porque se los venden con la idea de que con esto pueden adelgazar. Embuste, mentira. Esto no es verdad. Usted no va a poder adelgazar con esto, porque esto es puro cereal. El cereal es lo que usan para engordar a las reses. Usted no va a poder adelgazar con esto. Pero la gente a veces se traga ese cuento. Por acá va a haber otro, por ejemplo, la farina, ¿no? La farina es un cereal hecho a base de trigo, del trigo joven. Es bien alta en carbohidratos. Con esto no se va a poder adelgazar. Inclusive las personas que sean diabéticas, que me estén oyendo, si utilizan estos cereales van a tener problemas con el control de su azúcar. Un diabético tiene que poder reducir la cantidad de carbohidratos de su cuerpo, igual que la persona que está bien sobrepeso, que tiene un metabolismo lento, tiene que poder reducir la cantidad de carbohidratos. Los carbohidratos que son más fáciles para absorber en el cuerpo son los cereales. Nada se absorbe con más facilidad que los cereales. Los cereales como tal son almidón. Almidón, por definición en el diccionario, la palabra almidón quiere decir azúcar simple. Búsquenlo en el diccionario en su casa. Mi papá le decía a los diccionarios el mataburro. Decía, búscame el mataburro. Mi papá, que en paz descanse. Pero la verdad es que si usted busca en el diccionario la palabra cereal, va a ver que cereal está definido como un almidón. Y si busca la palabra almidón, va a ver que está definido como azúcar simple. Quiere decir que cuando usted come un cereal, usted en efecto está comiendo azúcar simple. Si no tiene sobrepeso, que Dios le bendiga, que le vaya bien, no tiene problema. Pero para nosotros los que tenemos tendencia al sobrepeso o metabolismo lento, los cereales no son muy recomendables. Vuelvo y le digo, si usted
puede asumirlo porque no está gordito, pues que se lo bendigan. Pero de otra forma no le va a ayudar. Ahora, fíjense, por aquí tiene la avena. La avena se nos ha vendido a todos nosotros como un alimento muy saludable. Hay toda una industria detrás de esto. Yo no tengo nada en contra de la avena, pero sí tengo algo en contra de las mentiras. Si una persona todos los días lo único que desayuna es avena, la avena es un almidón. El almidón le va a subir la glucosa y la glucosa le va a obligar a engordar. Le han vendido la idea a las personas de que la avena les reduce el colesterol. Eso es verdad, pero solamente es verdad si usted lo compara contra un desayuno desastroso. Por ejemplo, la dieta típica americana es que el americano acostumbra a desayunar unos pancakes, unas waffles, una dona, un sándwich con pan, una torta con pan. ¿Qué pasa? Ese desayuno, que es desastroso, comparado con la avena va a ser mejor que eso. Por lo tanto, los estudios que hicieron encontraron que las personas utilizaban avena y les bajaba un poco el colesterol. Conclusión, la avena les reduce el colesterol. Es mentira, porque si usted hubiera empezado con un desayuno razonablemente bueno, digo, tipo dieta 2x1 o 3x1, que fuera unos huevos revueltos con un poquito de pan, sin mucha grasa por el lado, usted no hubiera visto esa subida de colesterol que ven las personas que están todo el tiempo desayunando panqueques o waffles o donas o pan, porque eso sí que le sube a la glucosa y le va a hacer engordar. Entonces, la avena como tal, aquellos de ustedes que no saben, la avena está hecha, en inglés se llama, Jorge, ¿cómo que se llama? Oatmeal. Ah, eso es, gracias. Oatmeal. La avena en inglés se llama oatmeal. Oatmeal quiere decir cebada. Ok, les voy a poner un acertijo, aquellos de ustedes que son inteligentes. ¿De dónde sale que a ese grano con el que hacen la avena le llamen cebada? ¿Están contando los segundos? Ya sabe, la cebada se llama cebada porque ceba, porque engorda. Quiere decir que la avena está hecha de cebada, que es oatmeal. Si está hecha de cebada, se llama cebada porque se utilizaba para cebar los animales. O sea, que la avena, yo no tengo nada en contra de ella, pero si usted quiere adelgazar, no le conviene todos los días estar desayunando con cebada. Porque la cebada le va a hacer lo que dice la palabra, le va a cebar, le va a engordar. No es que usted tenga nada en contra de esto, usted pudiera comer un poco de cebada y a lo mejor tener un huevo hervido, un huevo duro, y algo que compense con proteína para que no haya tanta cebada, no haya tanta glucosa y usted no tenga que engordar. Ahora, a la hora de usted mezclar estos cereales, si es que los va a consumir, que ya le digo, usted decide si los puede consumir en base a si quiere bajar de peso, si quiere adelgazar o no necesita adelgazar, o si no es diabético, pues usted va a ver entonces con qué líquido los voy a mezclar. Por ejemplo, si comete el error de mezclarlos con leche, la leche le va a engordar. Hemos dicho en otros episodios que la leche engorda no por la grasa que tiene. La leche engorda principalmente por la lactosa que tiene. La lactosa es el azúcar de la leche. Así que no se crea el cuento tampoco de las leches bajas en grasa. Si usted quiere comer un poco de cereal y quiere comerlo de forma saludable, mire, yo descubrí algo, se los voy a dar como sugerencia si es que se consigue en su país, porque hay países donde esto no se consigue. Por ejemplo, acá en Puerto Rico, en Estados Unidos, se consigue este producto que es una leche de almendra. En efecto, no es leche, es como un agua de almendras. Pero esa leche de almendra es como si fuera una imitación de leche. La ventaja de esta es que es bien baja en carbohidratos. Por ejemplo, esta leche lo que tiene son, creo que solamente 2 gramos en carbohidratos. Es una cosa bien bajita. Y es porque esta es la unsweetened, que quiere decir que no está endulzada. Porque si usted toma la que está endulzada, pues entonces le sube a 8 gramos por cada vaso de 8 onzas o de 250 mililitros. Esta que me gusta utilizar o que es recomendado, sobre todo para los diabéticos, las personas que quieren adelgazar, pues si es unsweetened, que quiere decir que no está endulzada, pues es perfecta, porque como tiene pocos carbohidratos, solamente 2 gramos por un vaso completo, usted prepara su cereal con algo como leche de almendra o prepara su café con algo como leche de almendra y entonces no le sube el azúcar y usted puede adelgazar. ¿Y sabe por qué quiero compartir esto con usted? Porque la verdad siempre triunfa.